Listo. Entonces la clase anterior quedamos en esto. eh, Estamos mirando el dominio de una función, entonces ahora vamos a hablar del rango, ¿vale? Entonces, el rango, que lo representamos como IM, IM porque también se le llama imagen, DF es un subconjunto del conjunto de llegada, es decir, es un subconjunto de los reales y corresponde al conjunto de valores que toma f, dado el dominio que tiene la función. Es decir, son todas las imágenes de los posibles, de las posibles vectores que están en el dominio. Son todas las imágenes que tienen esos, eh, esos vectores. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros calculábamos rangos en una variable era relativamente fácil porque lo que hacíamos era calcular la función inversa, ¿cierto? Y a la función inversa le tratábamos de encontrar el dominio. Si encontramos el dominio de la función inversa, ese iba a ser el rango, ¿sí? Pero pues aquí hay un problema y es que nosotros no podemos calcular la función inversa porque lo que tenemos es un vector, no una variable, ¿sí? Entonces, si se fijan, tenemos f de x, y igual a x más y. Una función así sencillita, eh, pues no podemos calcular la función inversa porque, no sé, z igual a x más y. No hay manera de despejar x, y. Podemos despejar o x o podemos despejar y, pero no podemos despejar ambas. Entonces no hay manera de determinar cuál va a ser el rango, digamos que de una manera general. Lo que toca hacer para encontrar el rango es mirar las funciones específicamente y tratar de encontrar qué valores pueden tomar estas funciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos esta función de aquí, esta que estábamos mirando, ¿cuál es el rango? ¿Qué posibles valores puede tomar esta función? Bueno, primero, ¿cuál es el dominio de esa función? Porque a partir del dominio es que tenemos que encontrar el rango, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esa función? X, y que pertenezcan a los reales cuadrados, tal que X y Y pertenezcan a los reales. Correcto. El tal que no es necesario. ¿Listo? Correcto. Entonces lo están escribiendo muy bien. El dominio son todos los reales, ¿sí? Pues porque una suma la podemos calcular para cualquier par de números, ¿cierto? ¿Y cuál es el rango? Es decir, ¿a qué números podemos llegar sumando dos números? A los reales, ¿cierto? Podemos llegar a cualquier real. Ailina dice que también, pero no es lo mismo. Partimos de los reales al cuadrado, pero llegamos a los reales, es decir, el dominio son todos los reales al cuadrado y el rango son todos los reales. Viéndolo, digamos, gráficamente, el dominio es todo esto, ¿sí? Cualquier número que esté en el plano, y el rango es esto, es esta línea, donde esta línea son todos los reales, ¿sí? Entonces, no es lo mismo esto que esto. Pero pues en el sentido de que no hay restricciones ni al dominio ni al rango, entonces en ese sentido sí es parecido, ¿vale? No, todos los reales, vale, Cristian, hasta el momento, si quieres, después puedes mirar la grabación, eh, he resuelto el quiz, pues uno de los temas, como explicando cómo se hacía el quiz, más bien. Eh, hoy les mando las notas y subo tanto las diapositivas como las lecturas al Classroom porque se me había olvidado por lo del quiz, se me había pasado eso. Y, eh, y aparte de eso, estamos hablando del rango. Es lo único que hemos hecho, no hemos avanzado más que eso. ¿Listo? Ahora, Diana,
nos dice que si no serían solo los reales positivos. Y pues no, porque estamos sumando cualquier par de números. Eso incluye números negativos. Es decir, por ejemplo, si sumamos el -1 más el -2, nos da -3. Es decir, el rango también incluye los números negativos. ¿Listo? Y como no establecimos ninguna restricción al dominio de que X y Y tenían que ser positivos, pues pueden tomar cualquier número. ¿Vale? Listo. Entonces, listo, ya podríamos hallar el rango de esa función. El de esta función lo podemos hallar también fácilmente, ¿cierto? ¿Cuál sería el rango de esa función? Bueno, primero, ¿cuál sería el dominio? Así rápidamente, eso lo tienen que poder saber rápidamente, dada la función, ¿no? Correcto. Ahí había truco, ¿no? Es R3 porque estamos trabajando con tres variables, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta, Lina. Juan David respondió correctamente, sería R3. ¿Y cuál sería el rango entonces? Muy bien, esa es una manera de escribirlo. Son los reales positivos, R más. ¿Listo? Incluyendo el cero. Cuando se incluye el cero, bueno, esa es una cosa de notación. Cuando se incluye el cero, se pone más más. ¿Listo? Ah, no, es cuando no se incluye. Bueno, es una vaina de notación, eso no importa mucho, ¿listo? Pero también se podría escribir así. Fx, y, z mayor o igual que cero. ¿Listo? De hecho, para escribirlo con la notación, se escribiría de esta manera. Y la imagen o el rango de f es igual al conjunto de fx, y, z, que pertenece a los reales, tal que f de x, y, z es mayor o igual que cero. ¿Listo? Esta sería la notación que nosotros vamos a usar para describirlo. ¿Vale? En el otro, en el primer ejemplo que vimos sería fx, y, z y sin esto, porque pues no hay ningún tal, que no hay ninguna restricción. ¿Listo? Vale. Listo. Entonces, eso sería el rango de manera general, pero pues el problema, lo que les digo, es que toca mirar para cada caso específico cuánto va el rango. Por ejemplo, si tomamos una de las funciones que vimos la clase anterior, que era esta de aquí, x cuadrado por e a la 3xy, nos toca mirar con mucho cuidado, aquí hay un 3 creo, cómo va el rango de esa función. ¿Listo? Para empezar, nosotros la clase pasada determinamos que el dominio eran todos, todo R cuadrado, ¿cierto? Cualquier par de vectores digo, cualquier vector con cualquier par de elementos dentro, pues lo podríamos evaluar ahí y nos daría un valor. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué valores nos puede dar? ¿Listo? Primero miremos esta parte. X al cuadrado, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar, X al cuadrado puede tomar valores mayores o iguales que cero, ¿cierto? Es decir, de cero a infinito, ¿cierto? Ahora, ¿qué valores puede tomar eh, X por Y? Profe, una preguntita, ¿por qué solamente los reales positivos hay en X? ¿X no podría ser cualquiera? O sea, todos los reales. No, no, no. Es que estamos hablando de los valores que puede tomar X al cuadrado, no o sea, es decir, no estamos hablando de qué números podemos meter, sino de qué números salen. Ah, vale, gracias. O sea, estamos ¿Listo? mirando el rango. Exacto.
Ah, Estamos ok. mirando, es que el dominio de esta función ya lo vimos la clase anterior, recuérdenlo. Entonces, lo que estamos mirando ahora es el rango. ¿Listo? Listo. Entonces Juan Sebastián dice que también de cero a infinito. No, pero todavía no estamos mirando la exponencial. Estamos mirando lo que está arriba, el exponente. Es lo que estamos mirando. Entonces dicen que los reales, correcto. Eh, Eso puede tomar cualquier real. Esto, 3xy, puede ser cualquier número. Entonces, si puede ser cualquier número, llamémoslo simplemente, por el momento llamémoslo z, ¿cierto? Pues es cualquier número, digámosle z. Entonces, si tenemos eh, e a la z, ahí sí viene lo que dice Juan Sebastián, es una exponencial. Ese z puede ser cualquier número, la exponencial, el rango de la exponencial para cualquier número es de cero a infinito, pero sin tomar el cero, ¿no? Es decir, este sería ese rango. ¿Listo? Ese sería el rango de la función de esta parte que tenemos acá. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que estamos multiplicando una función que solo puede tomar valores positivos o cero por otra función que solo puede tomar valores positivos. Entonces, qué valores puede tomar la función? La función completa. Listo. Ahí veo que algunos están tratando de mirarlo por intersección, porque me están diciendo que sin contar el cero. Pero no, en realidad no es la intersección de los dos valores, sino es como el producto. O sea, ¿qué producto me puede dar ahí? El producto puede ser positivo porque ambos son positivos, no hay manera de que me dé negativo, pero puede ser cero. Sí, claro, si x es igual a cero, eso nos da cero, entonces cero hace parte del rango, ¿cierto? Entonces, en realidad, esto sería igual, digo, el rango de esto, perdón, son todos los reales mayores o iguales que cero. ¿Listo? Ese sería el Profe, rango. disculpa ahí la molestia, es que no entendí porque el e a la z puede ser desde cero hasta infinito. Ah, bueno, esa es la forma que tiene la función exponencial. No sé si lo recuerden, eso es de cálculo, es así. Y aquí toma valor uno. ¿Listo? Entonces, como esa es la forma, o sea, eso, digamos que eso es algo que ya sabíamos de antes, no es algo que yo haya explicado aquí. ¿Listo? Ah, sí, ya me acordé, gracias. Listo. Entonces, como esa solo toma valores positivos, pues, ¿vale? Listo. Esa creo que era la misma pregunta que tenía Julián. Vale, listo. Entonces, ese sería la imagen de esa función. ¿Listo? Ahora, tenemos esta otra, que la vimos también en la clase anterior, ¿cierto? Eh, ¿Recuerdan cuál era el dominio de esa función? Era eh, pues x, y, z que pertenezca a los reales al cubo, Ujú. tal que 25 tiene que ser mayor que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado.
Correcto. ¿Listo? Entonces ya tenemos restringido. Exacto, ese ya lo habíamos hecho. Ese lo tenemos restringido, ese dominio está restringido. ¿Sí? Sabemos que no puede tomar ciertos valores. Bueno, ahora miremos el rango. Si fuera solo logaritmo natural de x, así nada más, ¿qué valores puede tomar esa función? ¿Cuál es el rango del logaritmo natural? Son todos los reales, ¿cierto? No sé si lo recuerden, pero la forma del logaritmo natural es así. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, esto va hasta infinito, esto crece hasta infinito, y aquí decrece hasta infinito, hasta menos infinito. Entonces el rango son todos los reales. ¿Listo? Bueno, entonces, pero ¿qué es lo que pasa en esta específica que estamos mirando? Pues que ese rango va a estar restringido. ¿Por qué? ¿Hay alguna manera de que de que esta función me pueda dar igual al logaritmo natural de 26? No, ¿cierto? No hay ningunos valores que yo le pueda dar a x, y, z para que eso me sume más de 26. Es decir, vamos a tener una restricción en el dominio aquí, en logaritmo natural de 25, ¿cierto? En el rango, mejor dicho. Y de para abajo sí puede tomar cualquier valor, podemos darle cualquier valor, podemos llegar hasta menos infinito, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿cierto? Si x cuadrado menos y cuadrado y menos z cuadrado se aproximan mucho a 25, el logaritmo se va a aproximar mucho a cero y pues vamos a tener menos infinito. ¿Listo? Entonces, a menos infinito sí podemos llegar. Entonces, el rango para esta función específica sería, sería este. ¿Listo? Bueno, eso era para el 26, era un ejemplo para mostrar que ese rango estaba acotado, ¿sí? Fue un número que elegí pues porque era el que estaba después de, de 25. Era para que vieran que el rango está acotado en 25. Hasta ahí podemos llegar. ¿Por qué? Porque 25 menos x al cuadrado menos y al cuadrado y menos z al cuadrado nunca puede ser mayor, esto no puede ser mayor que 25, ¿sí? Porque estamos restándole x al cuadrado, estamos restándole y al cuadrado y estamos restándole z al cuadrado. Esto de aquí siempre va a ser negativo. Es decir, estamos quitándole a 25 algo. Por tanto, esto nunca va a ser mayor que 25. A lo más que va a llegar es a 25. Entonces, el logaritmo natural a lo más que va a llegar es a 25. ¿Listo? Entonces, por eso lo acotamos hasta el logaritmo natural de 25. ¿Vale? Listo. Entonces, eso sería en cuanto al rango. ¿Sí? En general, los rangos se hallan de esta manera. Toca mirar analíticamente cada caso y tratar de mirar cómo se está comportando la función, qué pasa con el dominio, hasta dónde va el dominio, hasta dónde, para poder determinar cuál va a ser el rango. Si no hay una manera como tan genérica como digamos en el dominio que simplemente revisar que no se cumplan o que se cumplan algunas reglas. ¿Vale? Entonces,
Bueno, eso sería en cuanto a el rango. Toca mirar los ejemplos específicamente. En el taller, cuando lo suba, pues van a ver varios ejemplos, entonces van a poder pues irle trabajando a eso, ¿vale? Eh, Eso es el rango. ¿Qué es la gráfica de una función? Pues es la combinación del dominio y del rango. Es un par de elementos, tal que tenemos primero el, el, la preimagen, o sea, el elemento que pertenece al dominio, y tenemos la imagen de ese elemento, es decir, el elemento evaluado en la función. En este caso específico que estamos mirando acá, dado que la función está definida en Rn, ¿qué es X? O sea, ¿qué tipo de elemento es? Obviamente no podemos encontrarle un valor, pero ¿qué tipo de elemento es? Bueno, Alexander está cercano, pero pues no puede ser, no, estamos diciendo que es Rn, no R3. Entonces, cercano, pero no exactamente. Exactamente. Eso sí es lo que dice Juan Sebastián. Es un vector de n variables. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Para la notación que estamos usando, si estamos diciendo que X pertenece al dominio de F, pues ya sabemos que X es un vector. Entonces, para que lo tengan ahí presente, X no es, en este momento no es un número. Y esa función está evaluada en un vector, no en un número. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. X no es la variable X, sino es un vector que pertenece a Rn. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gráfica de una función no es muy importante para, pues, para analizar su comportamiento en varias variables. ¿Por qué? Porque en realidad solo podemos graficar funciones de dos variables y de tres variables parcialmente, ni siquiera completas. Entonces, la gráfica no es algo que nos interese mucho, ¿sí? Porque pues de hecho no podemos acceder a la gráfica en muchos casos. Para las gráficas de dos variables, pues hay graficadoras que nos pueden ayudar y para algunas cosas de en tres variables se puede también tratar de observar, como GeoGebra, correcto. Esa es una muy buena aplicación. De hecho, esa la vamos a usar cuando les enseñe a graficar curvas de nivel, que creo que va a ser no la próxima clase, sino la siguiente esa. Es decir, el próximo lunes de 8 seguramente vamos a graficar con GeoGebra. Aunque la idea es que ustedes aprendan a hacerlo. Es para que yo, o sea, es para que ustedes puedan ver las gráficas bien claritas, porque la idea es que ustedes aprendan a graficarlas a mano, ¿no? Bueno, aunque pues es bueno que también aprendan a manejar la herramienta. El punto es que la gráfica de una función no nos interesa tanto. Lo que nos interesa pues es otras cosas, como las curvas, el conjunto de nivel de una función. ¿Qué es el conjunto de nivel? Entonces, un conjunto de nivel, siendo una función de un campo escalar, es coger un valor fijo k, coger una constante k, pero una constante ya definida. Es decir, k no es, en este momento k no es eh, una constante desconocida, sino es cualquier constante que ustedes elijan. Y el conjunto de nivel k es la imagen de esa función o la forma que tiene el dominio de esa función en esa imagen. Es decir, si tenemos esta función de aquí y cogemos k igual a 2, el conjunto de nivel 2 va a ser, el conjunto va a ser los x, y que pertenecen a r cuadrado, porque el dominio es r cuadrado, ¿cierto? Aunque podríamos escribir aquí al dominio f, tal que x más y menos 2 es igual a 2. Esto se puede escribir también como
x más y es igual a 0, o se puede escribir también como y igual a menos x. Entonces, esto es lo que nos interesa. Entonces, vamos a escribirlo así. Esto es lo que nos interesa, es cómo se ve el dominio que hace que se cumpla cierta característica. En este caso, la característica es que la función sea igual a 2. Entonces, podemos reducir un problema que era de dos variables, por lo menos podemos graficarlo en el plano, ¿cierto? Podemos graficarlo de esta manera. Esta sería una curva de nivel y se puede graficar fácilmente. La próxima clase, como les digo, vamos a ver esas gráficas de curvas de nivel. ¿Listo? Pues ahí ustedes pueden graficar esta, por ejemplo, ¿cierto? Que igual a menos x, pues no es complicado graficar, Profe, disculpa, ¿sí? ¿qué es ese simbolito o letra que está igualado a 2? O sea, la que tiene subrayado. Ah, una K, Vale, gracias. ¿listo? Vale. Ese acá corresponde a la K que está aquí, ¿listo? Entonces, bueno, esto es una cuestión de nombres cuando n es igual a 2, donde n es el tamaño de los vectores de los que estamos partiendo, es decir, el número de variables, el conjunto de nivel se le denomina curva de nivel, y cuando n es igual a 3, a la curva de nivel se le denomina superficie de nivel. ¿Listo? Vale. Entonces, bueno, eso sería todo en cuanto a curvas y conjuntos de nivel. Por ahora, la próxima clase vamos a ver ese tema eh, con más calma. Ahora vamos a pasar a hablar eh, de, de funciones afines, ¿listo? Entonces vamos a dejar eso como en stand-by y la próxima clase, digo la próxima no, sino la siguiente, a esa vamos a empezar a ver ese tema, ¿vale? Entonces vamos a hablar de funciones afines y funciones lineales. Bueno, hagamos otro ejemplo rápido, pero pues la idea es que hagamos eso luego, no ahorita. Por ejemplo, si tenemos f de x y igual a, no sé, x cuadrado menos y, y lo fijamos a un nivel k igual a 1, por ejemplo, entonces sería x al cuadrado menos y igual a 1, y si despejamos y nos queda x cuadrado menos 1, y igual a eso. Y aquí tendríamos la curva de nivel que nos fija el valor de la función en 1. Es decir, cualquier elemento en esa curva, esto nos va a dar una curva así, ¿no? Cualquier elemento en esta curva, cualquier par de números que tomemos que esté sobre esta curva, si lo evaluamos en la función nos va a dar igual a 1. De eso se trata una curva de nivel, ¿vale? Eso lo vamos a ver luego. Listo. Entonces ahora hablando de funciones afines, una función afín es una función que va, un campo escalar que va de Rn en R, que es un polinomio de grado 1. Entonces, ¿qué es un polinomio de grado 1? Pues es una suma de elementos donde su exponente es de grado 1, ¿cierto? Entonces, pues básicamente lo que tenemos es que va a ser una sumatoria de variables multiplicados por constantes. ¿Listo? Eh, vale. Y vamos a decir que esa función es afín si tiene una constante
b distinta de 0, y si b es igual a 0, se dice que la función no es afín, sino es lineal, ¿vale? Entonces, tenemos aquí unos ejemplos. En el primer ejemplo, tenemos dos variables. Esa función sería afín o lineal. Lineal, ¿cierto? Porque en este caso b es igual a 0. ¿Cuál sería el elemento que acompaña a x, es decir, a 1? ¿Cuál sería ese elemento? 5. ¿Y cuál sería el elemento que acompaña a y? 0. Listo, perfecto. Entonces, ese sería nuestro primer ejemplo, una función lineal. El segundo sería afín o lineal. El segundo también sería lineal. El segundo, ¿no? Fíjense, hay tres, la segunda y la tercera tienen algo en común, pero la segunda, en ese caso, sí es lineal. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos x, y y z, tenemos tres variables, a cada una le acompaña un coeficiente, a x lo acompaña 5, a y lo acompaña 6 y a z lo acompaña 7. No, fíjate lo que estamos diciendo que es una función lineal. La función lineal es donde eh, el coeficiente que acompaña es igual a 0 y aparte de eso tenemos una multiplicación de variables por constantes. ¿Listo? O sea, no estamos hablando de las mismas funciones lineales en una variable. Estamos volviendo este concepto ya para n variables. ¿Vale, Diana? Listo. Entonces, tendríamos que la segunda función es una función lineal, porque b es igual a 0, es decir, no hay ninguna constante. La tercera, ¿qué sería? ¿Lineal o afín? Bueno, tanto Jesús como Angie dicen que afín y están en lo correcto. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos solo dos variables, x, y, pero pues aparece z. ¿Ese z qué significa? Pues que hay una constante ahí, solo que esa constante en este momento es desconocida, pero hay una constante z que puede o no puede ser distinta de 0, pero pues al aparecer asumimos que es distinta de 0, ¿no? Entonces, dependiendo del valor de z, puede ser afín o puede ser lineal, asumamos que z es distinto de 0, entonces, porque si no, no aparecería, ¿sí? Entonces, diremos que esta función es afín, ¿vale? La cuarta que aparece ahí es afín o lineal, o puede que no sea ninguna, o no es ninguna. ¿Esa cuarta qué es? ¿Afín, lineal o ninguna de las dos? Bueno, hay un pequeño debate si es lineal o si es ninguna. En realidad es lineal, porque si ustedes se fijan, podemos simplificar esa ecuación y, exacto, o sea, este lo escribo a la perfección, simplificarse queda x más y. Y x más y es una función lineal, donde el coeficiente que acompaña a x es 1, el que acompaña a y también es 1, y y el b, es decir, la constante, pues es igual a 0, ¿vale? Y la última, fxy igual a 8x más 2 más y, que sería afín o lineal. Afín, ¿cierto? Porque tenemos a 2 que es una constante en este caso. Pues no está organizada como la teníamos organizada al comienzo, que el coeficiente va al final, pero pues nosotros sabemos que la suma en los números reales es conmutativa, entonces pues no, eso no nos afecta en nada. ¿Listo? Sí, claro, mira, lo de las simplificaciones, esto lo podemos separar porque es una suma como x al cuadrado sobre x más
x por y sobre x, y pues esto se cancela, entonces queda x, y esto se cancela, entonces queda y. Y esta sí es una función eh, lineal, ¿vale, Laura? Sí, claro, aquí hay un ejemplo. Esa no es una función ni afín ni lineal, es una función de hecho logarítmica, ¿vale? Simplemente es mirar que no sea ninguno de los casos. A veces no es tan obvio porque pueden estar, pues se puede simplificar, pero pues en este caso sí, sí se puede, ¿listo? Bueno, entonces continuemos. En general las funciones afines y lineales tampoco es que sean muy complicadas o muy eh, o que tengan muchas cosas de las que se pueda sacar, pero sí se usan, digamos, en el álgebra lineal, digamos, si ven un poco, algo un poco más avanzado, pues se usan un poco más, o si, o en temas de, digamos, de cosas de riesgo o ese tipo de cuestiones, si se usa, digamos, en micro 2 o en micro 3 podrían usarlas. Entonces, por eso las explico, ¿listo? Pero, pues, eh, no es mucho más lo que vamos a ver de funciones afines, ¿listo? Lo que sí vamos a trabajar con mucha más profundidad son las formas cuadráticas. Entonces, ¿qué es una forma cuadrática? El concepto es parecido al de una función afín. Entonces, se dice que una forma cuadrática si está compuesta únicamente por polinomios de grado 2. Entonces, lo que tiene que estar dentro de la función tiene que ser polinomios de grado 2 únicamente. En este caso, no existe el caso de la afín que aceptamos constantes, en este caso no aceptamos constantes, solamente polinomios de grado 2. No olviden que el grado de un polinomio es eh, el exponente de la variable o la suma de los exponentes de las variables en caso de que tenga más de una variable en un solo monomio. Es decir, este es un polinomio de grado 2, porque x está a la 1, y está a la 1, pero la suma de los dos da 2. 1 más 1 da 2. Entonces se mira el exponente que acompaña a x y a y, ¿vale? Eso es un polinomio de grados. Entonces, eh, lo que tenemos es que una forma cuadrática es o elementos al cuadrado, o x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado, es decir, o las variables al cuadrado, o la combinación de parejas de variables multiplicándose entre sí. Eso es una forma cuadrática. La suma de o elementos elevados al cuadrado o combinaciones de parejas de variables elevados a la 1. ¿Listo? Miremos algunos ejemplos. A ver. Creo que aquí tenía ejemplos. Miremos. Sí. Entonces, el primero es una forma cuadrática, ¿cierto? Tenemos tres variables, pero cada una tiene un coeficiente. Y cada par de variables, cada x, y, z y xz, tiene un coeficiente que los acompaña. Que ese coeficiente puede ser cero, ¿cierto? Entonces, en este caso, el coeficiente que acompaña a x al cuadrado es 1, el que acompaña a y al cuadrado es 0, el que acompaña a z al cuadrado es 0, el que acompaña a xy es 0, el que acompaña a xz es 0 y el que acompaña a yz es 0. Pero es una forma cuadrática porque cumple
con lo que estábamos diciendo. Es un polinomio de grado 2, ¿cierto? La siguiente es una forma cuadrática, ¿cierto? El coeficiente que acompaña a x al cuadrado es 1, el que acompaña a y al cuadrado es 1 y el que acompaña a xy es 4, ¿sí? Y la última es una forma cuadrática y si están diciendo que no lo es, ¿por qué no lo es? Hay una de grado 3, ¿cierto? X por y al cuadrado, el grado de ese monomio es 1 más 2, que es 3. Entonces, ese eh, no es válido para ser un polinomio de grados, entonces no es una forma cuadrática. ¿Listo? Esto de aquí es una forma cuadrática. Bueno, en realidad no lo es, ¿vale? Porque un polinomio no es un cociente. O sea, por definición de polinomio. Eso pues ya lo deberían saber de antes, de pronto no se acordaban. Entonces, si aquí tenemos un cociente, o sea, cumple con lo que les estaba diciendo que la suma de los exponentes es igual a 2, eso lo cumple, pero no es un polinomio, ¿vale? En un polinomio se tienen que estar multiplicando, los exponentes tienen que ser todos positivos. ¿Listo? No pueden haber cocientes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta por si ven algo así. Eh, Esta sería una forma cuadrática, digamos que general, para una sola variable. Sería esta, ¿cierto? Esa es la única manera que puede, o la única forma que pueden tomar las formas cuadráticas en una variable, donde A es simplemente la constante que acompaña a x al cuadrado, ¿cierto? Esa es una forma cuadrática. eh, Esta de aquí. Esto es una forma cuadrática. Esta de aquí, primero. Esta de aquí, la que estoy subrayando en este momento. Esta es una forma cuadrática. Sí, ¿cierto? Sí, esta es una forma cuadrática. Y esta de aquí. No, ¿cierto? Aquí tenemos x a la 1, no le está acompañando un y para que me sume 1, entonces esto no es una forma cuadrática. ¿Listo? Vale. Entonces, ¿qué podemos decir de las formas cuadráticas en una variable? ¿Cuáles son las formas cuadráticas en una variable? Pues son estas. Todas son de esta manera, ¿cierto? Fíjense que podemos hablar del valor o del rango que puede tomar esa forma cuadrática. ¿Qué rango puede tomar esa forma cuadrática? Bueno, veo varias respuestas, pero no veo la que quisiera ver, que para este caso que es depende, ¿cierto? Depende de A. Si A es mayor que 0, entonces la imagen de la función sería mayores o iguales que 0, ¿cierto? Y si es menor que 0, pues sería menores o iguales que 0, ¿cierto?
Pero fíjense que solo están esas dos opciones. O son mayores o iguales que cero o son menores o iguales que cero. Pero no existe el caso donde con una fijo para algunos valores de X nos dé mayor que cero y para otros nos dé menor que cero. Si A está fijo, pues ya sabemos o que van a ser mayores o que van a ser menores, pero nunca ambas. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Listo. Resulta que por razones que no les puedo explicar en este momento, porque la vamos a ver durante el transcurso del curso, los valores o el rango que toma una forma cuadrática resulta ser muy importante. ¿Sí? Eso lo vamos a usar hasta optimización incluso. Entonces, es muy importante determinar qué valores toma una forma cuadrática. Fíjense que en dos variables también podemos tratar de aproximarnos a eso. ¿Cierto? ¿Qué valores, esa forma cuadrática que tengo ahí, qué valores puede tomar? Fíjense que no tenemos ninguna constante que no sepamos, sino simplemente tenemos ahí x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué valores puede tomar? ¿Cuál es el rango de esa función? Correcto, ¿cierto? Los reales positivos. Es decir, los números mayores o iguales que cero. ¿Cierto? Y esta de aquí, ¿qué números puede tomar? Esto es una Y, perdón. Ah, perdón, aquí falta un 2. Veo que dicen que los reales. Pueden pensar que, claro, esto es negativo, ¿cierto? Esto es negativo y pues esto puede dar positivo, ¿cierto? Pues si X y Y son ambos negativos o ambos positivos, pues esta multiplicación puede dar positivo. Pero resulta que en realidad no. Fíjense que si factorizamos el menos, nos queda igual a x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado, ¿cierto? ¿Y esto de aquí qué es? ¿Lo conocen de algún lado? ¿Se les hace conocido, familiar? Sí, profe, el primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, cuadrado perfecto. Correcto, es un binomio cuadrado perfecto. Entonces esto lo podemos factorizar de la siguiente manera. X menos y al cuadrado. Aquí hay un menos, entonces por eso aquí es menos. ¿Listo? Si hay hubiera un más, sería un más. ¿Cierto? Entonces, fíjense que esto de aquí está elevado al cuadrado. Entonces, esto siempre va a ser mayor que cero. Y lo estamos multiplicando por menos, entonces esto siempre va a ser menor que cero. Entonces, esto siempre va a ser menor o igual que cero. ¿Listo? Entonces, fíjense que hay maneras de encontrar si una función es menor o igual que cero. ¿Sí? O sea, una forma cuadrática. Pero, pues no siempre vamos a poder hacer eso. Por ejemplo, si tenemos esta función de aquí, esa función es siempre mayor que cero o siempre menor que cero.
mayor, los reales. Sí, la respuesta correcta es la que da Cristian. No se sabe, o sea, bueno, sí se sabe, no es ni mayor ni menor que cero siempre. Esto puede ser mayor o menor según los valores que le demos a x y a y. Por ejemplo, si x vale 1000 y y vale cero, pues la función vale 1000. Si x vale cero y... Ah, bueno, no. Si x vale 1000, entonces la función valdría 1.000.000, perdón. Entonces valdría 1.000.000. Si x vale cero y y vale 1000, entonces valdría menos 1.000.000. Entonces puede tomar cualquier valor, ¿sí? El rango es cualquier valor, no solo los reales. También lo podemos mirar si la factorizamos, pues es una diferencia de cuadrados que da x menos y por x más y. Y si se fijan, si esto tiene signo positivo, pues da positivo, y si esto tiene signo negativo, pues da negativo, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta que no solo existen las que siempre dan positivos, no solo existen las que siempre dan negativos, sino pues que hay algunas que no dan ni positivo ni negativo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos para determinar eso? ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a estudiar en esta parte del corte. Entonces lo primero es establecer bien esa definición. Bueno, ahí esa rayita roja que ven ahí en la C es porque es un error. No es una C, sino una A, ¿vale? Es para que coincida con el A que está ahí abajo. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. Eso no es una C, sino una A, es lo único. Pero bueno, aparte de eso, lo que estamos diciendo es que sea f, una función que va en un subconjunto de Rn, una forma cuadrática, diremos que la forma cuadrática es definida positiva si f de x es mayor que cero. Pregunto, ¿qué es x en este caso? ¿Qué tipo de elemento es x? Un vector. Correcto. Sí, listo. Era para que tuvieran eso en cuenta, no se les olvide. X pertenece a Rn. Entonces x es un vector. ¿Listo? Y lo que estamos mirando es que si para cualquier x, excepto el cero, porque pues no sé, fíjense que una forma cuadrática en cero siempre va a dar cero. Si para cualquier x, excepto en cero, el valor de la forma cuadrática es mayor estricto que cero. Ah, bueno, ¿y cero qué es? Cero es el vector de ceros, ¿no? No es el número cero, sino es el vector de ceros. Si para cualquier vector distinto a ese, los valores que toma la función son positivos, entonces vamos a llamar a esa forma cuadrática definida positiva. Va a ser semidefinida positiva si es mayor o igual que cero. Es decir, si existe otro vector distinto al de ceros, tal que el valor de la función cuadrática nos dé cero. En ese caso se llama semidefinida positiva. Va a ser definida negativa y semidefinida negativa, es lo mismo, pero pues cambiando el signo, ¿no? Y lo interesante es que va a ser indefinida si existen algunos valores con los que da cero y otros valores con los que no da cero. Valores para los vectores, ¿no? Entonces, ¿qué sería y, ese y que aparece ahí al final en este caso? ¿Qué tipo de elemento sería? Otro vector, ¿cierto? Un vector distinto a x. ¿Listo? No sería una variable, no serían que x y y son variables, sino x y y son vectores. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, así es como funciona en estas funciones. ¿Listo? Las formas cuadráticas se pueden definir en esos tipos, en esas clasificaciones. Entonces, nosotros ya tenemos aquí algunas. Por ejemplo, esta, la de una sola variable. Según A, si A es mayor a cero, ¿qué tipo de forma cuadrática es? Definida, correcto, es definida, pero es definida positiva o negativa. Correcto, es definida positiva, ¿cierto?
¿Por qué no es semidefinida? Porque no existe otro vector, en este caso vector de una variable, distinto al cero, para que esa función nos dé cero. Esa función solo es cero si x es igual a cero, ¿cierto? Si a es menor que cero, entonces sería definida ¿qué? Para el caso de que a es menor que cero, sería definida negativa, ¿cierto? Listo. Esta que tenemos aquí, ¿es definida positiva o definida negativa? O semidefinida positiva, o semidefinida negativa, o indefinida, ¿qué es? Positiva, pero definida o semidefinida. Semidefinida. Veo que algunos dicen que es semidefinida positiva. En realidad, pues hasta ahora, la única manera que tenemos de saber si es semidefinida o definida es, digamos, que usando como analíticamente, no tenemos una regla clara que nos diga. Sabemos cuál es la definición, pero a simple vista no se puede ver o no hay un procedimiento que podamos hacer para determinarlo. Podemos hacer un análisis. A ver, ¿para qué valores distintos de 0, 0, del vector 0, 0, esa función me podría dar 0? Distinto a este. ¿Para cuál otro me podría dar 0? Ninguno, ¿cierto? Porque es que si ponemos cualquier cosa positiva ahí o negativa, pues se va a volver positiva y se va a quedar ahí y no se va a contrarrestar con nada porque se va a sumar con otra cosa positiva. Es decir, eso siempre va a ser mayor que 0, excepto para 0, 0. Por tanto, no podría ser semidefinida, sino definida. Para que sea semidefinida tiene que existir por lo menos otro vector tal que nos dé igual a 0. ¿Listo? Esta otra que tenemos aquí sería semidefinida negativa, negativa, semidefinida positiva, positiva o indefinida. Listo, semidefinida negativa, dicen. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien tiene una opinión distinta? Bueno, parece que no. Entonces sí, sería semidefinida negativa. Fíjense que eso lo podemos determinar con esta parte de acá, ¿cierto? Esa función es equivalente a esa factorización, es lo mismo, solo que escrito de manera distinta. Y fíjense que ahí podemos encontrar algunos valores para los que nos da 0 distintos del vector 0, 0. Por ejemplo, el vector 1, 1. 1 al cuadrado da 1 menos 1, entonces por menos daría menos 1, más 2 veces 1 por 1, eso daría 2, menos 1 al cuadrado, que sería 1. Entonces sería menos 1 más 2 menos 1, eso daría 0, ¿cierto? Es decir, y pues mirando esto nos damos cuenta que siempre que x sea igual a y, pues eso nos va a dar 0. Es decir, existen vectores distintos al vector 0, 0 que hacen que la función nos dé igual a 0. ¿Listo? Y esta última de aquí, ¿qué sería? Sí, ya la pongo. Acabamos este ejemplo y ya la pongo, ¿vale? Ese último de aquí, ¿qué sería? Indefinida, correcto.
¿cierto? Indefinida es porque pues en algunos casos da positiva y en otros casos da negativa. ¿Sí? Ahí vimos un ejemplo 0,1 o 1,0, pues da signos distintos. Ahora, Diana, no le queda muy claro la diferencia entre semidefinida y definida. La diferencia es, semidefinida es si es mayor o igual que 0 con vectores distintos al 0, 0. Es decir, en este caso, esta función de aquí, si la evaluamos en 1, 1, nos da igual a 0. Entonces encontramos un vector distinto al 0, 0, tal que al evaluar la función nos da 0. ¿Sí? En cambio, en esta de aquí, el único vector que hace que nos dé 0 es el vector 0, 0. ¿Listo? De resto, nos da valores positivos. ¿Vale? Diana. Entonces esa es la diferencia. Si existen vectores distintos al 0, 0, que nos hagan que la función de 0 es semi. Si el único que hace que dé 0 es el vector 0, 0, o bueno, si son más variables 0, 0, 0, 0, es decir, el vector de ceros, entonces es definida, positiva o negativa. Daniel dice que no entiende lo de positiva y negativa. Lo de positiva y negativa es los valores que va a tomar el rango. Si el rango son los números mayores que 0, mayores o iguales que 0, es positiva. Si los rangos son el número de los números menores o iguales que 0, entonces es definida negativa. Es simplemente eso. Es equivalente a mirar si el rango son los positivos o si el rango son los negativos. Es exactamente eso. ¿Listo, Daniel? Voy a poner la diapositiva para que quede más claro. Fíjense, la función es definida positiva si f de x es mayor que 0, es decir, la imagen de la función es mayor que 0 para todo x distinto de 0, que pertenece a el dominio. Es decir, si es mayor que 0 para cualquier vector, excepto el vector 0, 0, que ese siempre va a dar 0. ¿Listo? Es semidefinida positiva si es mayor o igual que 0 para todo x, incluyendo pues el vector de 0 porque sabemos que en ese da 0. Pero no sé, como en el caso que vimos anterior, para el 1, 1, entonces ahí sería semidefinida. ¿Sí? No, pero es que no estamos hablando de los x, estamos hablando de la imagen de la función, el valor que toma la función. Es decir, cuando hacemos las operaciones, el valor que nos dé es lo que va a determinar si es positiva o negativa. En los ejemplos que vimos anteriormente, x al cuadrado más y al cuadrado, sin importar los valores que yo meta ahí, el valor que va a tomar la función, el resultado, siempre va a ser positivo. Entonces la forma es definida positiva. Sin importar el valor que yo meta en menos x al cuadrado menos y al cuadrado, el resultado va a ser negativo. Entonces la función va a ser definida negativa. ¿Sí? No se trata de los valores que entran, sino de los valores que salen de la función. ¿Listo, Daniel? Listo. Voy a darles un momentico más para que termine de copiar la definición, ¿vale? Una pregunta. Sí. Esa al principio donde dice f igual a c y esa rayita que tiene esa c, ¿qué quiere decir? Ah, eso yo lo hice. Fue un error que cometí ahí. Y es que no era Ah, una P, sino una A. listo, pues.
para que coincida con la que está ahí abajo, ¿vale? Vale, profe, gracias. No sé si se puede. Listo. Queda un poco chambón, pero esa es la idea. Me sirve. Listo. Entonces ya continuamos. Bueno, entonces, pues ahí vimos algunos ejemplos donde es fácil determinar si es definida positiva o definida negativa, ¿cierto? Esta de aquí, ustedes pueden determinar rápidamente si es definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa o indefinida, ¿cierto? ¿Esta qué sería? Correcto, sería indefinida. Puede tomar valores positivos o valores negativos, dependiendo de los signos de X y de Y, ¿cierto? Eh, vale. Y esta de aquí, ¿qué opinan? De negativa. Uy, no sé, la verdad yo no sé. Así mirándola rápidamente, no sé. A ver. 5, positivo, 5 por 6, con un método que vamos a ver más adelante. Pero así a ojo y sin saber lo que yo sé del método, a mí se me hace muy difícil determinar si es definida positiva o definida negativa. ¿Vale? Entonces, ¿listo? Para esos métodos, ¿ahí me escuchan bien? ¿Se cortó? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, profe, se escucha. El F era porque no se puede ver qué es. Ah, ok, ok. Perdón. Es que vi el F y me asusté. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, no se puede saber, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar un método para hacerlo. Es un método de álgebra lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir a nuestra forma cuadrática en una matriz, ¿listo? O en una representación, digamos, matricial. Entonces aquí está la descripción de cómo se hace para dos variables. Fíjense que lo que hacemos es lo siguiente. Partimos esa B en dos, ¿sí? La partimos en dos, B medios y B medios. Si se fijan, si sumamos en el segundo renglón B medios de XY más B medios de XY nos da BXY, es decir, simplemente partimos en dos el coeficiente que está acompañando a XY. Y factorizamos X y factorizamos Y. Fíjense que con eso lo podemos representar con una multiplicación de vectores de esa manera. El vector que tiene AX más B medios y el vector que tiene CY más B medios de X multiplicado por el vector XY nos da
lo que tenemos arriba. Nos da exactamente eso, ¿cierto? Y si ya posteriormente hacemos otra, entre comillas, factorización, tendríamos exactamente lo mismo, ¿sí? Porque si multiplicamos x por a más y por b medios, nos da ax más b medios de y. Si multiplicamos x por b medios más y por c, nos da cy más b medios de x. Es decir, lo que estamos haciendo es representar la fórmula que teníamos arriba como una operación de vectores. Les voy a mostrar aquí. Un momento. Tenemos x, y, tenemos la matriz A, B medios, C, tenemos aquí XY, ¿cierto? Si hacemos esta operación, ¿qué nos da? El primero, la primera fila por la primera columna, ¿cierto? Entonces esto nos daría X por A, nos da AX, y más Y por B medios, nos da Y B medios, coma. X por B medios más Y por C, pues como es una suma lo podemos cambiar de lugar y ponemos primero a C, YC más X B medios, ¿cierto? Este es el resultado de esta operación de acá. Y si ahora multiplicamos por este otro vector, pues nos daría X por AX más Y por B medios más Y por Y C más X por B medios. Y si pues resolvemos todo esto, al final nos daría AX al cuadrado más XY por B, o bueno, B por XY más C por Y al cuadrado. ¿Sí? No sé, pero fíjense que no es muy complicado, es simplemente una multiplicación de un vector por una matriz por otro vector. Esta matriz, este vector es de 1 por 2, este es de 2 por 1, 2 por 2 digo, y este es de 1 por 2, 2 por 1. Entonces, esta operación de aquí pues les da 1 de 1 por 2, por 1 de 2 por 1, y pues esto es 1 por 1. ¿Listo? Bueno, ¿cuál regla? Sí, exacto. B medios es para que la suma sea de B. ¿Listo? No se preocupen porque no van a tener que hacer esto cada vez que vayan a convertir la forma cuadrática en la matriz. Hay una regla, eso sí es una regla mucho más sencilla para hacerlo. Pero aquí es para que vean cómo se llegó a esa regla. Simplemente partimos de una forma cuadrática general, donde A es una constante cualquiera, B es una constante cualquiera y C es una constante cualquiera. Partimos B en 2, es decir, B medios más B medios da B, entonces simplemente esto es igual a lo de arriba. Factorizamos X de esto de aquí y Y de esto de aquí. Después lo expresamos como una multiplicación de vectores, esto es un vector 2 por 1, digo 1 por 2, este es un vector 2 por 1, el resultado va a ser un vector 1 por 1, es decir, lo que teníamos arriba, una suma. Y después lo volvimos a factorizar como con una matriz y un vector. Esto es un vector 1 por 2, 2 por 2 y 2 por 1. 1 por 2 da 1 por 2 y 1 por 2 por 2 por 1 da 1 por 1. Es decir, volveríamos a la misma expresión que teníamos arriba. ¿Sí? En realidad no es tan complejo. Si se sientan a hacer las operaciones vectoriales que hay, se van a dar cuenta ustedes mismos. Si quieren, háganlas ustedes luego de la clase con más calma, las operaciones que hay ahí. Se van a dar cuenta que no es tan complicado. ¿Vale?
Lo bueno es que, o lo que queríamos, o por la razón por lo que lo hicimos, fue porque lo que nos resulta es que podemos expresar a una forma cuadrática como una matriz simétrica. Es decir, fíjense que los vectores x, y y yx son simplemente variables, eso no nos interesa, va a ser xy y xy. Pero nosotros queremos saber si la forma cuadrática da positiva o negativa para cualquier xy, es decir, esos son simplemente un vector de variables que no nos interesa. Lo que nos interesa es la matriz que obtuvimos. Esa matriz de ahí es una matriz simétrica. Fíjense que se podría expresar la misma forma cuadrática si en vez de poner b medios arriba en el elemento 1, 2 y en el elemento 2, 1, pusiéramos solo b en el 1, 2, hiciéramos y abajo en el 2, 1 pusiéramos 0. Si hiciéramos la operación nos daría lo mismo, ¿sí? Nos daría lo mismo. Pero el que sea una matriz simétrica, pues nos va a servir porque hay algunas propiedades que vamos a ver más adelante sobre matrices simétricas. ¿Listo? Nosotros podemos hacer este mismo procedimiento para formas cuadráticas en Rn, de cualquier tamaño. ¿Cómo sería el procedimiento? Pues sería hacer lo mismo, pero lo interesante es el resultado al que llegaríamos. Si tenemos una forma cuadrática, digamos de 3 variables, a1, 1, que acompaña a x1, a x al cuadrado, más a1, 2, que acompaña a xy, más a1, 3, que acompaña a xz, más a2, 2, que acompaña a y al cuadrado, más a2, 3, que acompaña a xy, más a3, 3, que acompaña a z al cuadrado. Esto es xz, perdón. Esto es yz, perdón. Yz. Entonces, lo que podemos hacer es representarlo en una matriz. ¿Cómo se representa esa matriz? En la diagonal van a ir los que acompañen a las variables elevadas al cuadrado. Entonces aquí x, y, z. Eso está fuera de la matriz, es para que nos guiemos. ¿Listo? X, y, z. X, y, z. Entonces, lo que acompaña a XX es a1, 1. Lo que acompaña a XY es a1, 2. Pero lo que vimos es que se ponía la mitad para que la matriz quede simétrica. Entonces ponemos a1, 2 multiplicado por un medio. Y lo que acompaña a XZ es a1, 3. Entonces, un medio por a1, 3. A2, 2. A3, 3. Y aquí iría A2, 3. Multiplicado por un medio. Como la matriz es simétrica, aquí iría esto mismo. Aquí iría un medio de A1, 3. Y aquí iría un medio de A2, 3. Y así es como se representa una matriz. Una forma cuadrática como una matriz simétrica. ¿Listo? Entonces, si yo les doy esta forma cuadrática, bueno, fíjense que el tamaño de la matriz va a depender de las variables que tengamos. En ese caso teníamos tres variables, por eso la matriz es 3 por 3. Si tenemos dos variables, va a ser una matriz 3 por 2. ¿Cuál sería la representación matricial de esa forma cuadrática? La correcta es la que puso Juan Sebastián Martínez. La que puso Gabriel le dio un medio, pero fíjese que aquí esto es un 2, no es un 1. Entonces la mitad de 2 no es un medio, sino es 1. ¿Listo? Vale.
Entonces la que puso Juan Sebastián sería la representación correcta. Es simplemente organizar los coeficientes que acompañan a la forma cuadrática en una matriz. No es, por eso les decía que no se asustaran porque no es complicado, es simplemente organizar. Digamos, esa es la parte fácil, ¿no? Entonces no tenían que asustarse con eso. ¿Listo? Simplemente cogen el que acompaña a x al cuadrado, lo ponen aquí, el que acompaña a y al cuadrado lo ponen aquí, y ponen la mitad del que acompaña a x y aquí, 1, y la mitad del que acompaña a y x, 1, y listo. ¿Cierto? Si la forma cuadrática es esta, ¿cuál sería la representación matricial? Bueno, fíjense que el tamaño de la matriz viene determinado por el número de variables. ¿Cuántas variables tenemos? 3. Entonces la matriz no sería 2 por 2, sino sería 3 por 3. Solo que las que acompañan a Z, es decir, la fila 3 y la columna 3, tendrían solo ceros. Pero igual, así sería la matriz. ¿Listo? Sería 1, un medio, 0, un medio, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Este número de aquí, el número de variables que tengamos, me va a determinar el número de filas y de columnas de la matriz. ¿Listo? Profe, pero el que acompaña al y cuadrado no es 2. Ay, sí, perdón. Gracias. Sí, ahí va un 2. ¿Listo? Sí, claro, las matrices siempre van a ser cuadradas porque siempre van a ser simétricas. Para que sea simétrica, primero tiene que ser cuadrada, ¿no? Entonces, sí, la representación siempre va a ser una matriz simétrica. ¿Listo? Vale. Entonces, si estuviera Z, simplemente se pone en la posición que esté. Por ejemplo, si en vez de esta tenemos es esta, más 3z al cuadrado menos 2xz, ¿sí? Por decir ahí. Entonces, 3z al cuadrado iría en el espacio de acá, aquí iría el 3, y xz es la combinación de la variable x y la variable z, es decir, la 1 y la 3, y sería la mitad de lo que lo acompaña, que es menos 12. Entonces aquí iría menos 1 y aquí iría menos 1, en el espacio 1, 3 y 3, 1. ¿Listo? Vale. Listo. Entonces, eso es muy, muy útil porque ya tenemos una representación matricial de las formas cuadráticas y ahora podemos usar las reglas de las formas cuadráticas eh, para determinar si es semidefinida positiva, semidefinida negativa, etcétera. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que no solo tenemos una representación de las formas cuadráticas como matrices, sino de las matrices simétricas también son equivalentes a una forma cuadrática. Es decir, si yo les doy esta matriz, ustedes me podrían escribir la forma cuadrática a la que equivale, ¿cierto? ¿Cuál es? X cuadrado más 3y cuadrado. Correcto, ¿cierto? Esa sería nuestra representación de esa forma cuadrática. Digo, de esa matriz en forma cuadrática.
¿vale? Listo. Entonces, aquí tenemos un teorema que nos sirve para saber si una matriz es definida positiva, definida negativa, o semidefinida positiva o semidefinida negativa, o si es indefinida. Y usar lo que aprendimos en el corte anterior, que es valores propios. Entonces, una matriz es definida positiva si y solo si todos los valores propios de A son positivos. O una matriz es definida negativa si y solo si todos los valores propios de A son negativos. ¿Sí? Son mayores que cero o menores que cero para que sean definida positiva o definida negativa. ¿Sí? Entonces ya podemos calcularlo. Simplemente cogemos la forma cuadrática, la volvemos una matriz y calculamos los valores propios. Y eso pues ya lo sabemos hacer. Y digamos que es una manera que siempre nos va a funcionar de una manera estándar, ¿sí? No es ponernos a analizar la forma cuadrática, mirar qué pasa con ella, sino intentar factorizarla ni nada de eso, sino simplemente encontrar los valores propios, ¿sí? Para ver si es semidefinida positiva, lo es si todos los valores propios son no negativos, es decir, si son mayores o iguales que cero. O es semidefinida negativa si todos los valores propios son no positivos, es decir, todos son menores o iguales que cero. Es decir, si hay un valor propio igual a cero, ya no es definida, sino es semidefinida. ¿Listo? Y es indefinida si hay valores propios que sean distintos, es decir, hay un valor propio positivo y otro negativo, o dos positivos y uno negativo, o cualquier cosa así, entonces sería indefinida. ¿Vale? Entonces, si tomamos la forma cuadrática que vimos anteriormente, esta de aquí. Por favor, determinen si es definida positiva, semidefinida positiva, definida negativa, semidefinida negativa o indefinida. ¿Vale? Creo que es definida positiva, pero pues háganlo con los... ¿O no? Bueno, les doy 5 minutos y me dicen haciéndolo con valores propios, ¿vale?
Listo, veo que alguien ya dijo que es definida positiva, entonces vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, primero la representación. La representación es 5, 5, 5 y 6, ¿cierto? Ahora calculamos los valores propios. Entonces, los valores propios es calcular el determinante de 5 menos lambda, 5, 5 y 6 menos lambda para que nos dé 0. Tenemos que encontrar los lambda que hacen que eso nos dé 0. Ahora, entonces 5 menos lambda por 6 menos lambda nos da. Y aquí tendríamos menos 5 por 5 da 25. ¿Cierto? Y sería 5 por 5 da 30. ¿Cierto? 5 menos lambda por 5 por menos lambda da menos 5 lambda. Menos lambda por 6 lambda da menos 6 lambda. Y menos lambda por menos lambda da lambda al cuadrado. Menos 25. Se cancela este con este, pues no se cancela sino se restan. Y nos daría lambda al cuadrado menos 11 lambda más 5. ¿Cierto? Ahora necesitamos dos números que multiplicados den 5 y sumados den menos 11. O podrían recurrir a la fórmula cuadrática, ¿no? Entonces, digamos que para matrices 2 por 2, pues siempre podríamos encontrar esos valores propios fácilmente recurriendo a la fórmula cuadrática. ¿Sí? Bueno, dos números que multiplicados den 5 y sumados den menos 11, sería menos 1 y menos 5. ¿Ok? No, perdón. Den 5 positivo, no. Creo que recurramos mejor a la fórmula cuadrática. Entonces sería menos b, que b es lo que acompaña a esto, sería 11 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 11 al cuadrado menos 4ac por 5, entonces 4 por 5, sobre 2a, 2 por 1 en este caso. Listo. Gracias, Angie. Entonces esto sería igual a 11 más o menos la raíz cuadrada de 11 al cuadrado de 121 y 4 por 5 es 20, entonces esto es 101. La raíz cuadrada de 101 sobre 2, que supongo que son los valores que Angie nos está mencionando. Sí, gracias, Juan Sebastián también. ¿Listo? Listo, entonces ya tendríamos los dos valores propios. Los dos valores propios, fíjense que 101 es menor que la raíz de 101 es menor que la raíz de 121. La raíz de 121 era 11, entonces esto tiene que ser menor que 11. Por tanto, al restarle 11, pues nos va a quedar positivo. Es decir, esto siempre va a ser mayor que 0, sin importar si lo sumamos o lo restamos. Es decir, ambas raíces van a ser mayores que 0, ¿cierto? Por tanto, según el teorema, tendríamos que esta forma cuadrática es definida positiva. ¿Listo? Y así es que se aplica este teorema. ¿Cuál es el problema con este teorema? Que calcular raíces de polinomios de grado 2 es fácil. Usamos la cuadrática y así siempre podemos encontrarlo. De grado 3 también hay una fórmula. De grado 4 también hay otra fórmula. Pero de grado 5, 6 y para arriba es muy difícil. Sabemos que existen n, tanto como el grado del polinomio. Podemos encontrar n raíces reales o complejas, pero
El problema es que no, a veces no las podemos encontrar y no podemos saber si son positivas o negativas. Por tanto, este método de los valores propios es útil, pero hay otro que no depende tanto de polinomios ni nada de eso y se puede calcular más fácilmente. Y es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Listo, muchachos? Por hoy quedamos en este teorema. ¿Vale? Entonces nos veríamos el miércoles y continuaríamos con esto. ¿Listo? ¿Subir la anterior o qué, Laura? ¿Ahí? Ah, subirlas. Ah, sí, sí, sí. Ya ahorita las subo al Classroom. Sí, sí, sí. Ya en un momento. ¿Listo? Bueno, muchachos. Eso sería todo por hoy y nos vemos el miércoles. ¿Listo? Feliz día. Que estén bien.